recuerdo la emoción que sentía en ya acabar el segundo semestre de preparatoria. El día 10 de marzo del 2024. Yo estaba en semana de exámenes, y ya faltaba poco para que acabara el segundo semestre. Como estudiante de primero de preparatoria, evidentemente no tuve las calificaciones que yo esperaba. Claro que hacía mi mejor esfuerzo posible, pero al menos, logré pasar de panzazo las materias. En fin. Perdónenme, déjenme presento. Verán. Yo soy un joven de 16 años, mi nombre es Álvaro. Ya después de terminar los exámenes, llegué a mi casa muy agotado, por la semana que tuve. Pero también estaba muy emocionado, porque en 4 días me voy de viaje a Francia, un viaje que está organizado por la escuela y que mis padres ya pagaron para que yo pueda conocer Francia. Yo que vivo en México, en León, Guanajuato, siempre quise conocer otros países. Mientras pensaba en lo increíble que sería, la puerta de mi habitación se abre, y era mi hermano. Güey, ¿ahora qué quieres? Mi hermano me dijo. Oye, ¿y qué tanto vas a hacer durante un mes allá en Francia? Olvidé mencionar de que duraré un mes en Francia. Bueno, yo me quedaré viviendo en una casa con una familia francesa, y la verdad no sé qué actividades voy a hacer en esos días. Vaya suerte que tienes, hermanito, el primero de la familia en ir a Francia, ya hasta me dieron ganas de viajar yo también. ¿Y a qué país quieres visitar? Me gustaría ir a Singapur, siempre se me hizo interesante su arquitectura, y su estilo de vida muy segura. Está bien. ¿Sabes? Agradezco de que la escuela haya escogido Francia, y no un país donde son clasistas, y racistas con los mexicanos. Pero bueno. Estoy emocionado para estar en el país de la elegancia. Luego de que dijera eso, mi hermano salió de mi cuarto, y yo me dispuse a ponerme mis audífonos y escuchar música. Al día siguiente, por la tarde, regresando de la escuela, vi un momento las noticias. No soy tan fan de ver noticias, pero me entraba la curiosidad. Así que me dispuse a verlo. Se mostraba una ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y algo que me había impactado mucho, pues Buenos Aires estaba siendo incendiada. Un gran incendio se mostraba en las calles, y en algunas casas de una colonia. Yo me pregunté, ¿de qué pudo ocasionar ese enorme incendio? Es como si una bomba nuclear haya explotado. En el transcurso del día, estuve estudiando y eso fue lo casual que hago en esta semana. 3 días después de estar en mi casa, estaba arreglando mi maleta, y metiendo todo lo que necesitaré para mi viaje, me puse de acuerdo con la encargada del viaje, y con otra mujer quien me guiaría, a mí, durante un mes. Nosotros estaremos un mes en la ciudad de Burdeos, un lugar hermoso en Francia. Algo que se me hace extraño es que, yo soy el único que va a ese viaje que organizó la escuela. Ninguno de mis amigos, ni tampoco los del otro salón, se inscribieron para ir a ese viaje. Quizás no les alcanzaba el dinero, o solo es porque no quieren. No sé cómo me voy a sentir solo en un país que nunca estuve, pero al menos, no tendré que lidiar con las bromas pesadas de mis amigos. Saqué mi teléfono, para ver el grupo que me uní, donde está la mujer que me va a guiar, y la otra maestra que me acompañara en el viaje. Pero, cuando me metí al grupo, vi 13 contactos nuevos, y eran 13 chicos. Me saqué de onda, porque esos chicos, no estudian en mi escuela, tampoco están en mi preparatoria, ni en ninguno de los salones. Esos chicos nunca los vi en mi vida. No entendía por qué, si se supone que la señora que fue a mi salón, a contarnos sobre el viaje, yo fui el único que me inscribí. Vi que en sus contactos, en sus perfiles, estaban los rostros de cada uno de esos muchachos, y también sus nombres. Sus nombres son Emilio, Arturo, Julián, Cuben, Alejandro, Andrés, Nicole, Alexa, Violeta, Génesis, Valentina, Nistipcia y Sofía. Eran 6 hombres, y 7 mujeres. Me estuve preguntando, ¿de quiénes eran ellos? Fátima nunca me dijo sobre que iban a ir otros chavos que nunca he visto. Y justo cuando me metí al grupo para estar en contacto, nunca he visto estos contactos. Como sea. Ya tenía lista mi maleta, y teníamos que llegar al aeropuerto temprano a las 10 de la mañana.
No podía dormir de lo emocionado y ansioso que estaba. Por más que quería soñar, no me daba efecto con nada. Pero después de un buen rato, me dormí a la 1 de la mañana. Cuando sonó mi alarma, me desperté de golpe. Obvio tenía un tremendo sueño, pero no lo emocionado que estaba, ya no sentía nada de sueño. Mis padres ya estaban abajo, y yo, con todo lo que tenía para el viaje. Mi maleta, mochila, 2 teléfonos, etc. Mis padres me vieron, y les dije: ya estoy listo papas, ya vámonos para que alcance el vuelo. Antes de irnos mis padres me dijeron: hijo, esta va a ser una experiencia única. Disfrútalo, y diviértete al máximo. Difícilmente volverás a Burdeos, una segunda vez, entonces, aprovecha mucho este viaje. Sí hijo, por primera vez, estarás lejos de nosotros en otro continente, y estarás viviendo con una familia de ahí. Diviértete mucho hijo. Mi hermano ya había bajado, y los 4 nos subimos al carro, directo hacia el aeropuerto. Durante el camino, no dejaba de pensar de quiénes eran esos chicos que nunca en mi vida había visto. Pero ya después lo sabré. Llegamos al aeropuerto, bajamos del coche, y caminamos hacia la entrada del aeropuerto que estaban remodelando para dar un visto bueno. Cuando entramos comenzamos a buscar a la mujer quien me guiaría al viaje, se llama Fátima. Estuvimos buscando a Fátima por casi todo el aeropuerto, no era tan grande, pero cuando fuimos a buscar a las cafeterías, allí estaba Fátima. Saludamos a Fátima, y ella me dijo: Álvaro, qué gusto en verte. ¿Listo para ir a Francia? Sí, ya estoy listo. Familia, estaré lejos de ustedes por un mes, pero no se preocupen, todos los días vamos a hacer videollamadas. Sí hermano, te voy a extrañar. Sí hijo, es hora de que seas independiente. Te amamos. Los 4 nos dimos un abrazo familiar, y a continuación, me fui con Fátima hacia el avión. Mientras caminábamos, le pregunté a Fátima: Fátima, ¿dónde está Gloria? Está en Ciudad de México. Primero tenemos que ir hacia la Ciudad de México para encontrar a Gloria, y de ahí, nos vamos a Madrid, y después llegamos a Burdeos. No puedo creer que voy a conocer Francia, he visto en películas la Torre Eiffel, y el Arco del Triunfo. Dejamos nuestras maletas y nos entregaron los boletos del avión, y esperamos a que ya llegara. Le había reclamado a Fátima, que en el grupo de WhatsApp, donde se supone que estaríamos yo, Gloria, y tú, me he percatado que hay 13 contactos, que no había visto antes de unirme. Y lo raro es que esos 13 chicos no son de mi escuela, nunca los he visto en mi vida. ¿Tú sabes quiénes son? Fátima se quedó pensativa y me dijo: cuando lleguemos a la capital lo sabrás, es una sorpresa. Cuando dijo que era sorpresa, me dije: bueno, ya me explicará cuando ya estemos con ellos. Estábamos caminando hacia la sala de espera, cuando en eso, choqué por accidente con un hombre, cayéndose su pasaporte. Lo agarré, y se lo di al hombre. Pero cuando volteé a ver su cara, algo no me cuadraba. No sé si era mi imaginación, pero por un instante vi el rostro de ese hombre, pero cuando volteé a verlo para darle su pasaporte, vi otra cara. No era la misma que tenía el hombre, sino era un rostro diferente y moderno, ojos azules, y cabello castaño. Sus facciones de la cara eran diferentes. Cerré los ojos, y cuando volví a abrirlos, pude ver el rostro que tenía el hombre cuando había chocado con él. Joven, ¿por qué me ve raro? Ah, perdón, aquí está su pasaporte. Se lo di, y el hombre siguió su camino. Se me hizo extraño eso, pero creí que solo era mi imaginación. Después de 28 minutos, llegó el avión, nos subimos, y nos fuimos a nuestros asientos. Terminó de hablar el copiloto, así que, para no aburrirme, puse una película en la pantalla que está atrás del asiento. Pero al momento de prenderla, me sale este mensaje. Sale una actualización especial, y reciente, donde podrás ver las ciudades que el avión está pasando, no importa a qué gran distancia estén, podrás ver cómo son las ciudades. Yo ignoré lo que decía, y puse una película. Ya faltaba poco para llegar a la Ciudad de México, alguien me mandó mensaje por mi celular, y era Gloria, que había mandado un mensaje por el grupo. Decía:
Chicos, nuestro vuelo a Madrid está en 5 horas, nos vemos afuera de la Basílica, Santa María de Guadalupe. Bueno, no está tan lejos del aeropuerto, no tengo problema con eso. Le contesté a Gloria por mensaje. Después, Fátima envió un mensaje, diciendo: si no hay problema allá los vemos. Sacé mi teléfono, abrí YouTube, y navegando un poco, vi que había una noticia reciente. Esta noticia salió este mismo día, me dio curiosidad, y le piqué para ver. Se trataba de que en la ciudad de Bogotá, Colombia, hay un enorme incendio, en las calles más grandes, cerca de la catedral. Me quedé pensando, sobre la noticia que vi hace 3 días, sobre los incendios de Buenos Aires en Argentina. Cuando en eso llega a la azafata, estaba repartiendo algunos audífonos para escuchar mejor la película. Qué estúpida, debió de darnos los audífonos antes de despegar. Cuando llegó Annie, la miré, sonriendo, y agarra los audífonos. Pero cuando la volví a ver, vi algo raro. Su cara no era la misma que había visto por un instante, sus facciones del rostro no eran las mismas. Tenía los cachetes más delgados y un lunar en la parte izquierda, también tenía ojos azules y las cejas más notorias. Yo cerré los ojos, y cuando los volví a abrir, volví a ver el rostro que tenía la azafata, al verla repartiendo los audífonos. Me estaba empezando a asustar, primero el hombre que ayudé, y ahora la azafata. No entendía nada, y sentía que ya me había vuelto loco, pero para estar más seguro, volteé a ver a la persona que estaba sentada al lado de mí, me le quedé viendo de reojo, por un buen rato. Pero su rostro no se cambiaba. Parpadeé varias veces los ojos, pero el rostro de esa persona nunca cambió a otra diferente. Bueno, yo supuse que era solo mi imaginación. Después de 20 minutos más de vuelo, llegamos al aeropuerto del CDMX. Bajamos rápido del avión, y nos dirigimos hacia la salida del aeropuerto, para tomar un taxi, y llevarnos al lugar en donde nos reuniríamos con Gloria, y los 13 chavos. Salimos del aeropuerto, y buscamos un taxi. Al estar caminando por una calle, encontramos un taxi, y rápidamente nos dirigimos al taxista y le dijimos el lugar donde nos llevaría. El hombre manejó hasta ese lugar. Habíamos llegado a tiempo, pero me percaté de algo. Los 13 chavos no estaban afuera de la Basílica de Guadalupe, pero Gloria sí estaba ahí. Estaba recargada en un poste. Bajamos del taxi, y fuimos hacia ella, y yo saludé a Gloria, y le pregunté: ¿dónde están los demás? Ella me respondió: bueno Álvaro, los 13 chicos están hacia allá, viendo la ciudad. Volté a ver, y pude verlos, estaban viendo la ciudad. Pero no pude distinguirlos bien, por la luz del sol. Esperemos hasta las 6 de la tarde para nuestro vuelo a Francia. Eran las 3:40, faltan 2 horas y 20 minutos para que nos vayamos de vuelta al aeropuerto. Estaba caminando hacia donde estaban los 13 chicos, y cuando llegué, di un salto, y grité: ¿qué pedo? Ya llegó el día. Todos me miraron sorprendidos, y algunos, mirándome como diciendo: ¿qué pedo con este cabrón? 2 chicos, que se llaman Alejandro y Andrés, me saludaron en buena onda, que yo les correspondí el saludo. Me dirigí hacia los demás para conocerlos, estaban todos los que había visto en el grupo de WhatsApp. También fui a saludar a las niñas, quienes me sonrieron amablemente. Me acerqué a una niña, que se llamaba Nicole, y empezamos a platicar, de cómo sería el viaje a Francia. Cuando terminé de hablar con ella, decidí que me iría a sentar cerca de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, así que me quedé sentado en el suelo esperando a que sean las 6 de la tarde. Ya harto de estar sentado y haciéndome güey en el piso, me paré para caminar un rato. Pero en ese momento, sentí una extraña sensación, de que alguien me estaba llamando, dentro de la basílica, no sabía qué era, pero sentía esa vibra que alguien me controlaba. Entré a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, y todo estaba solo y un poco oscuro, pero aún así, seguía recorriendo el lugar. Pasó 30 minutos, y sentía que había recorrido la basílica. Pero en eso, vi una salida.
Y en esa salida, al otro lado había una entrada misteriosa, que guiaba a un lugar más abajo. Sentí algo de miedo en entrar, pero ¿qué más da? Si no estuviera abandonado, ahora mismo estarían entrando gente a este lugar. Vi que en la mera entrada habían unas escaleras que guiaban hacia abajo, así que me metí. Empecé a bajar por las escaleras, y como estaba oscuro, prendí la linterna de mi teléfono, y seguía bajando. Sentía que me estaba alejando más y más del grupo, pero solo echaría un vistazo, y luego me regresaré. Hasta que por fin, había llegado abajo, todo estaba completamente desolado, y oscuro. Pero con la linterna, vi que era un túnel demasiado grande, que dirigía, al otro lado del lugar. Estaba caminando despacio, para ver más detalladamente, y cómo era el entorno. Hasta que escuché algo que me dejó paralizado. Una voz me habló, y me dijo que me acercara más. No sabía si hacerle caso o no, pero esa briva extraña, que no me dejaba retroceder, hacía que tomara la decisión de acercarme más. Caminando despacio, y entrando al otro lado del lugar, alumbraba todo el entorno, para ver si estaba esa persona que me dijo eso. Pero no veía a nadie. Ya me estaba poniendo nervioso, y pensaba que en cualquier momento, me podrían hacer algo. Y fue en eso. Sentí que había tropezado con algo duro. Me caí, y me levanté con algo de dolor en brazo derecho. Alumbré para ver con qué había tropezado. Y era una estatua de la Virgen de Guadalupe. Y con varias rosas debajo de ella. Casi era de mi mismo tamaño, y rápidamente la levanté cuidadosamente, y revisé si había una parte rota. Por buena suerte, no tenía ninguna parte rota, y junté todas las rosas debajo de ella. A continuación, alumbré para todos los lados porque había escuchado unos ruidos. Asustado, ya quise salir del lugar. Pero cuando volteé a ver a la estatua de la Virgen de Guadalupe, pasó algo que, además de dejarme más que perturbado, me había dejado con los pelos de punta. La Virgen de Guadalupe empezaba a llorar, pero sus lágrimas, eran lágrimas de sangre. Y no solo eso, sino que las rosas que estaban debajo de la Virgen, empezaron a quemarse de la nada, saliendo fuego. No sabía qué hacer, me le quedé viendo por 16 segundos, y no se imaginan lo espeluznante que sentí al ver a la Virgen, llorando sangre. Pero en eso, la voz volvió a hablar, asustándome al instante. Esta voz dijo: se acaban las esperanzas. Pero al fin, convencí a todos de que vinieran aquí. Le pregunté: ¿de qué estás hablando? Están todos aquí, en este lugar. Estaba más confundido, y no entendía de lo que él decía. Y justo en eso, se prendieron todas las luces de golpe. Era un lugar enorme de color gris, empolvado, y desagradable. Y pude ver por unos instantes que la estatua de la Virgen había desaparecido. Por favor, ¿qué es lo que quieres? Solo déjame salir de aquí. Esa voz dijo. Solo me falta hacer una cosa. Pero ninguno saldrá de aquí. Todos ustedes, son la clave de un reencuentro. ¿Qué me está pasando?
Todo mi cuerpo se está transformando. Me miré por un espejo enorme que estaba ahí, y pude ver que mi ropa estaba siendo reemplazada por otro tipo de ropa. Mi ropa, siendo una playera blanca de manga larga y un pantalón de Adidas, ahora estaban siendo reemplazadas por una camisa de color azul y pantalón de mezclilla. Y luego empecé a escuchar gritos, eran gritos de adolescentes, y provenían del otro lado del lugar. Vi que mis brazos estaban creciendo, poniéndose más musculosos, y mi cara estaba cambiando mis rasgos faciales, al punto en el que ya no parecía mi rostro, sino el rostro de otra persona. Comencé a pegarme a mí mismo, pegándome contra las paredes, lo hacía sin parar hasta que no sentía nada. Me miré otra vez en el espejo, y ya no estaba cambiando. Ya estaba en mi cuerpo normal, y tenía mi rostro normal. Cuando escuché un grito, volteé la cabeza a ver de dónde provenía. Pero cuando volteé la cabeza al espejo, me asusté demasiado. Ya no estaba mi reflejo, sino estaba una persona adentro del espejo. Caí al piso del susto al ver a esa persona adentro del espejo. Me estaba observando fijamente. Tenía cabello negro, peinado por atrás, ojos azules, piel blanca, y era musculoso. Cuando vi que del enorme espejo empezó a romperse, y de ahí, unas 13 criaturas extrañas salieron del espejo roto. Y pude ver el aspecto de estas cosas. Esas 13 criaturas tenían una apariencia humana. Ojos azules muy brillantes, y cada uno tenía un aspecto extremadamente moderno. Además de que cada uno tienen unas 2 enormes cicatrices en sus espaldas, lo sé porque por el espejo pude ver sus cicatrices que tenían en la espalda. Asustado, y de no saber qué hacer, me fui corriendo para salir rápido del lugar, pero vi que la puerta estaba cerrada con candados y trancas, para evitar que escaparan. Volteé a ver a esas cosas extrañas de mentes y locos, quienes solo me miraban. Y de una puerta del lado derecho, salió el chico llamado Arturo, él, demasiado aterrado, por lo que estaba pasando. Él, al verme muy asustado, y al ver a esas 13 cosas, empezó a decir en voz alta: ¿qué diablos está pasando? ¿Pueden explicarme esto? Cuando terminó de hablar, el joven que estaba en el espejo, nos dijo: porque se resisten, porque no colaboran con nosotros. Ahora, sus cuerpos son nuestros, no tienen por dónde escapar. Ese chico empezó a temblar, y posteriormente a caerse al piso, y mientras seguía temblando, él empezaba a reírse. Se estaba riendo, pero cada vez que se reía, la voz se le hacía más chirriante y diferente, al punto de que ya no parecía la voz de Arturo. Su voz estaba cambiando, y de repente, su ropa estaba siendo reemplazada con un suéter de color marrón, unos shorts de color negros, y un chico, con la mitad de su rostro deforme como si se hubiera quemado esa parte de la cara. Pero su vestimenta era de muy buen estilo y con gorra. Después de eso, las 13 criaturas empezaron a sacar algo de sus cuerpos. Y eran los mismos muchachos que también van conmigo al viaje de Francia, y salieron de los cuerpos de cada una de esas cosas extrañas. Ya no sabía lo que estaba pasando, y necesitaba respuestas. ¿Qué hacían los chicos dentro del cuerpo de esas cosas? Pero justo cuando los 13 chicos ya estaban en el suelo, todas esas cosas, con la apariencia humana, empezaron a hacer una seña con sus manos, formando una W, y en ese momento, todos empezamos a flotar hasta llegar al techo. En este punto, estábamos muriéndonos del miedo. Y fue en eso, que sentí que algo se movía en mi cabeza, como si mi sangre estaría en mi cabeza desbordándose. Hasta que sentí que un líquido estaba saliendo de mi frente. Pude ver que era un líquido algo raro. Pero no era sangre. Vi cómo ese líquido se estaba dirigiendo hacia las manos de cada uno de esas cosas extrañas, formando sus manos como una W, y me di cuenta de que esas cosas estaban absorbiendo ese líquido de nuestras cabezas. Al terminar de absorbernos ese líquido, los 13 muchachos y yo caímos al piso, y nos dolió todo el cuerpo al caer en una altura de 3 metros. Estaba tratando de levantarme, pero en ese momento me desmayé al instante.
Había despertado. Estaba petrificado. Y no me quería poner de pie, después de lo que acaba de pasar. Escuché una voz, que me dijo lo siguiente. Después de mucho tiempo, deseaba que este día llegara. Los extrañé mucho. Miré para todos los lados, pero no podía ver a los 13 chicos que estaban aquí. Yo, con un poco de miedo, le pregunté lo siguiente. ¿Esas criaturas, se llevaron a esos jóvenes? Él, me dijo. Ellos, están justo aquí. En ese momento, las luces se volvieron a prender, y vi a las 13 cosas extrañas, revisando los cuerpos de los 13 chavos. Pude notar que cada una de esas cosas, les estaban marcando, unos números en su hombro izquierdo. Yo me revisé mi hombro izquierdo, y me horroricé, vi que tenía una marca de números, 12, y una raya que separaba los dos números 12. ¿Tú me hiciste esto? Le pregunté a esa voz. Y esa voz, me dijo. No, yo jamás te haría daño. Esos números que tienes en tu hombro izquierdo, tiene un significado. Y tú más que nadie, deberías saberlo. Quiero que me expliques todo esto. Más vale que todo esto no sea una maldita locura. Esa voz, me empezó a decir. Bueno. Digamos que yo, y los demás que están revisando a tus amigos, somos parte humana, pero también, no somos humanos. De hecho, no somos de este mundo. La única conexión que tenemos en este mundo, son todos ustedes. Tú, eres digno de estar conmigo, y tus amigos, son los elegidos, dignos de estar con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer los elegidos de estar con ustedes? ¿Tú qué sabes de la humanidad? Si tú no eres de este mundo, tú no sabes el significado de ser humano. Él me preguntó. Te voy a hacer una pregunta. Para ti, ¿qué significa ser humano? ¿Tú crees que dentro de un ser humano, no tiene malicia? Hasta un espíritu celeste, más bondadosa, humilde, e inocente del mundo, tiene malicia en su corazón. Pues sí. Yo fui uno de esos ángeles. ¿Qué? ¿Cómo que fuiste uno de esos ángeles? Le pregunté al sujeto extraño. Él, dijo. Así como tus orejas escucharon. En eso, esa voz, que provenía de la oscuridad, salió la persona, quien me estaba hablando. Esa persona, tiene el cabello peinado por atrás, piel blanca, ojos azules, una mirada seria, y vacía. También tiene una playera azul fuerte, y pantalón de azul claro. Él, me dijo. Mira Álvaro, para que entiendas todo esto, déjame contarte una historia, y que explicara todo lo que significa esto. Cuando dijo eso, todas esas cosas que estaban viendo a mis amigos, se dirigieron hacia donde estaba el tipo que me estaba hablando, y se pusieron al lado de él. Ahora. Te contaré la historia. Mi nombre es Darius. Son afortunados que sepan mi nombre. Bueno, yo tuve una familia hermosa, como la de ustedes. Pues, también habían hecho demasiado daño a mi familia. Yo vi cómo ese maldito torturaba a todos sin piedad. Ahora les cuento. Yo hace 16 años, fui el ángel más feliz de mi vida, por haber tenido una hermosa familia. El mejor hermano, la mejor hermana, los mejores amigos, y sobre todo, la mejor madre. Recuerdo el día en que nací, y vi como una mujer me cargaba en sus brazos. Era mi madre. La Virgen de Guadalupe me recibió entre sus brazos, y mirándome con amor. Y algo que noté, es que también estaba cargando a otros bebés ángeles, que recién habían nacido, al igual que yo. En eso, la Virgen de Guadalupe, o sea, mi madre, nos puso a mí, y a los demás, en una nube gigantesca. Éramos 14 en total. Luego, ella dijo todos los nombres de mis hermanos incluyendo el mío. Darius, Edwin, Jacob, Tony, Isaac, Sabón, Abdul, Nidia, Amelia, Victoria, Susan, Astra, Larisa y Natalia. Al de decir todos nuestros nombres, mi hermano Isaac se dirigió volando con sus pequeñas alas hacia nuestra madre, y nosotros hicimos lo mismo.
Recuerdo las palabras que yo y mis hermanos le dijimos a nuestra Madre. Nuestra Madre Virgen de Guadalupe, siempre contaremos con tu fuerza, tu amor y el cariño que nos das. Tú eres nuestra intercesión, protección y guía. Como nuestra Madre amorosa, nosotros con nuestras alas, estuvimos paseando por el cielo, y viendo lo hermoso que era. Nuestro hogar era un lugar hermoso, y recuerdo el rostro de mi hermana llamada Susan cuando estaba divirtiéndose saltando por unas nubes. Yo y los demás, fuimos a divertirnos también en las nubes. Y fue en eso, cuando nuestra madre nos llamó para enseñarnos algo. Nosotros volando, fuimos hacia donde estaba la Virgen de Guadalupe, y cuando la vimos que estaba en un lugar muy blanco. Ella al vernos, nos dijo sonriendo: miren, mis angelitos de mi corazón, quiero que observen esto. Vimos que debajo de nosotros estaba el planeta Tierra, y arriba de nosotros estaba un cielo con una luz brillante de color azul, y de ese cielo empezaron a caer unas líneas blancas azulinas hasta llegar al planeta Tierra. Luego, ella nos empezó a decir: hijos, esto lo que ven son las conexiones de cada uno de los ángeles que vivimos aquí. Esas líneas que llegaron al planeta Tierra, con lo que conecta el ser humano y el ángel. Todos los ángeles tienen una misión, de llegar a la Tierra, para que sean los ángeles guardianes de cada una de las personas que están en el planeta Tierra. Y esas líneas son las hermosas entradas y conexiones de la Tierra y el cielo. Y muy pronto, ustedes también tendrán esa misión. Cuando sea el momento, ustedes irán a la Tierra, para que ustedes protejan a las personas que les tocará en el futuro. Después de que dijera eso, todos nos quedamos viendo cómo funcionaba. Mis hermanos, llamados Tony y Abdul, me dijeron que desean ir por primera vez a la Tierra para conocerla. Tony le dijo: sí, hermanito, a mí también me gustaría conocerlo. Así que, mi hermano Tony decidió intentar ir al planeta Tierra, volando con todas sus fuerzas. Pero no podía hacerlo, porque justo cuando llegó al suelo, una barrera impedía salir del cielo. Tony, muy cansado de volar con todas sus fuerzas, se dio cuenta de que no podía ir a la Tierra de esa manera. Era evidente, nosotros éramos bebés ángeles recién nacidos, y no teníamos la edad suficiente para ir a la Tierra. Me dirigí hacia mis hermanas, y vi que estaban Amelia, Nidia, Astra y Victoria. Las vi ayudando a uno de los ángeles con un problema. Las saludé, y les dije: oigan chicas, ¿quieren que hagamos algo divertido? Amelia me dijo que sí, así que les había propuesto a mis hermanas que jugáramos a hacer unos pájaros, practicando nuevos vuelos, también para practicar en volar mejor con nuestras alas. 3 horas después, ya era la hora de dormir. Yo estaba dormido en una nube, al lado de mis hermanos, Jacob, Edwin, Natalia, Larissa e Isaac. Estaba a punto de dormir cuando en eso, vi a kilómetros de distancia, una figura extraña. Esa figura tenía una extraña apariencia. Tenía una cola filuda. Era de color rojo. Tenía 2 cuernos en su cabeza. Y ojos rojos. Ahí supe que era esa cosa. Era un demonio. El demonio dio un enorme rugido, y en ese momento, mis hermanos se despertaron. Y en ese momento vi como muchos ángeles, de mi madre, empezaron a pelear contra el demonio. Mi hermano Edwin nos dijo que nos vayamos con nuestra madre. Nosotros le hicimos caso, y empezamos a volar lo más rápido que podíamos, pero justo en ese momento, salió nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Ella empezó a lanzar un brillo muy fuerte que dejaba ciego a ese demonio. Nosotros vimos que había un enorme agujero hacia abajo, y podíamos ver el planeta Tierra. Pero de repente, ese demonio empezó a arder en llamas, y le lanzó fuego a nuestra madre. Pero la Virgen de Guadalupe reaccionó rápido, y con su poder, lanzó un rayo de luz puro, que frenaba y apagaba al instante el fuego del demonio. El demonio empezó a decir: tienes mucho poder, pero conozco cuál es tu debilidad. En eso ese demonio dirigió su mirada hacia nosotros, y con su enorme mano, con garras afiladas, empezó a moverla, y en ese momento,
Todos nos quedamos paralizados, y no podíamos mover nuestras alas. Fue en eso, cuando sentimos que nuestras alas estaban siendo arrancadas por el demonio. Nos dolía demasiado, el dolor era insoportable. Nuestra madre al ver eso, dio un enorme grito, y con su poder, mandó al demonio, lejos de nosotros. Yo, y mis hermanos, caímos al piso. Nos salía sangre de la espalda, después de que ese demonio nos arrancara nuestras alas. La Virgen de Guadalupe, con su magia, nos curó las cortadas que teníamos, cerrando las enormes cortadas en la espalda, dejándonos unas cicatrices. Luego, vi que el demonio, furioso, con sus poderes, hizo que yo, y mis hermanos, nos separáramos de nuestra madre. No podíamos volar, pero sí podíamos flotar en el aire. Pero en eso, el demonio con sus dos manos, nos agarraron a mí y a mis hermanos, y nos lleva al agujero que él mismo hizo, al entrar al cielo. Él le empezó a decir a la Virgen de Guadalupe: tus hijos es lo que más amas en este mundo. Despídete de ellos, porque no los volverás a ver nunca más. Nos soltó, y estábamos cayendo al planeta Tierra. Estuvimos cayendo por un buen rato, y trataba de alcanzar a mis 3 hermanos, pero no podía, era tanta la velocidad de la caída, que no me podía mover. Lo último que vi antes de desmayarme, fue que mis hermanos, estaban cayendo en diferentes partes de México. Todos nos separamos en ese momento, y esa, fue la última vez que vi a mis hermanos, en la vida. Seguramente te estarás preguntando, de cómo ese demonio entró a nuestro hogar, y que nos separara de nuestra madre. ¿Verdad? Bueno, te explicaré todo, detalladamente. De cómo supe de él porque ese demonio entró al cielo. También les explicaré, de cómo nosotros estamos con ustedes. Les explicaré, de por qué digo que ustedes son los elegidos, porque nosotros somos de su misma edad. Y de quiénes son estos 13 ángeles que están aquí. Y por último, te contaré de cómo hallé este lugar. Bueno, esto pasó así. Una vez que desperté, vi que mi cuerpo había cambiado. Ahora tenía un cuerpo más desarrollado, y notaba que era más alto. No sabía qué hacer ahora que había despertado, así que me estuve arrastrando con mis brazos, y como no tenía alas, hacía mi mejor esfuerzo para arrastrarme, y llegar a un parque no muy lejos de donde estaba. Vi un banco que estaba cerca de mí, y con mis fuerzas, me recosté en el banco. Vi que las personas, estaban caminando en 2 piernas, y como yo también tengo 2 piernas, debía de aprender a usarlas. Siempre he volado con mis preciadas alas, así que, empecé a tratar de caminar, con mis fuerzas. Tardé 50 minutos en intentarlo, hasta que finalmente, logré caminar en 2 piernas. Vi que la gente, llevaba puesta una ropa normal, y yo seguía teniendo el pañal que tuve desde que nací. Así que decidí ir a buscar una ropa que me gustara. Hasta que vi un puesto de ropa de tianguis, me dirigí ahí, y caminando despacio, había llegado al tianguis, y pude ver que algunas personas que compraban ropa, les daba a los vendedores algo, que no sabía qué era, pero cuando les daban esa cosa, el vendedor, les daba la ropa en una bolsa. Como no tenía esa cosa para darle al vendedor, tuve que robarme la ropa. Sé que suena mal, pero no tenía nada que ofrecerles a los vendedores. Robé un pantalón de mezclilla azul claro, y una playera de color azul fuerte. Y después de ponerme la ropa, me dirigí caminando a otro lugar. Había llegado a otro lugar. Una zona muy abierta de la ciudad en donde estaba. Le había preguntado a una persona, que en qué ciudad estoy. Él me dijo: esta es la Ciudad de México, niño. Ciudad de México. ¿Y ese lugar en donde es? Esa es la catedral. Eso me dijo la señora. Así que, me dirigí hacia la catedral, y cuando ya llegué, me senté en la entrada de la catedral, y me puse a reflexionar sobre lo que pasó en el cielo. Me pregunté, de cómo ese demonio había llegado a mi hogar. Me dio una inmensa furia. Ahora no tengo a mi madre, perdí a mis hermanos, y ya no tengo mis alas. Todo por culpa de ese demonio, destruyó mi vida, y ahora no tengo nada ni a nadie. Me puse a llorar. No sé por cuánto tiempo estuve desmayado, pero ya me está dando hambre,
Así que, me dispuse a buscar un restaurante, o un puesto en donde me podrían dar algo de comida. Ya estando caminando en una calle larga, vi una tienda de espejos, solo me dio curiosidad en ver los espejos. Al entrar al lugar, pude verme en el espejo, y vi que tenía unos ojos azules, y al reconocerme en el espejo, supuse que había crecido 2 años estando inconsciente. Así que le pregunté al de la tienda, ¿de qué año es este? A lo que le me dijo, este es el año 2010, niño estúpido. Yo al escuchar que era el año 2010, confirmé que estuve inconsciente por 3 años, yo nací el 2007. Salí corriendo de la tienda, y estuve corriendo por 10 minutos, estaba sin ninguna guía, sin rumbo, corriendo por las calles, hasta que, sin pensarlo, entré en una basílica. Seguía corriendo, sin poder ver nada, como 11 segundos. Y de repente, choqué bruscamente. Mi vista se estaba nublando. Me detuve un momento para recuperar la vista. Me senté en el suelo, y me tallé los ojos. Cuando abrí mis ojos, vi que el lugar estaba muy solo, un poco oscuro y abandonado. Era como si nadie estuviera viviendo ahí. En eso, escuché voces, dentro de este lugar. Grité, ¿hay alguien aquí? Las voces, seguían hablando, me decían. Que alguien me escuche, alguien tiene que hacerse cargo de este lugar. Necesitamos que alguien, se quede a vivir en esta basílica. Yo respondí, no sé si quedarme aquí, yo necesito un lugar seguro en donde quedarme. Un momento. Darius, ¿eres tú? Yo sorprendido, respondí, sí, soy Darius, pero ¿cómo sabes mi nombre? Ellos, me respondieron, te podemos ver Darius, siempre te hemos observado. Somos los ángeles que habitan aquí. Las voces de los ángeles, siguieron hablando, y decían que ellos comprendían mi dolor. Pero luego, pude ver algo, que me pareció familiarizante. Me acerqué, y vi una imagen, de mi madre. Las voces de los ángeles, me decían, sabemos lo que has perdido. Te comprendemos. Ellos me habían dicho algo, que por fin, lo había entendido sobre el cómo ese demonio entró al cielo. Darius, te estarás preguntando del cómo ese demonio entró al cielo. Pues te lo vamos a explicar. Verás, existe una leyenda llamada El Diablo en la Funeraria. Cuenta la leyenda de que un brujo, llamado José Natividad Reina, quien hizo un pacto con el diablo para obtener la magia negra. Pero ese brujo, al fallecer, decidieron darle un funeral en la ciudad de León, Guanajuato. Ese brujo, cuyo cuerpo desapareció de su funeraria tras un misterioso incendio, después de que sus familiares desobedecieran su deseo de no ser velado, supuestamente, porque había vendido su alma, lo que atrajo al diablo para reclamar su alma. Pero de alguna manera, logró hallar la manera de entrar al cielo, no sabemos por qué lo hizo. Lamento mucho lo que pasaste, Darius, perdiste tus alas, y por culpa de ese demonio, no podrás ir de vuelta al cielo. Así que fue por eso. Después, la voz siguió hablando. Darius, ¿recuerdas cuando la Virgen de Guadalupe te mostró las conexiones de los ángeles con los humanos? Yo le respondí que sí, entonces la voz me empezó a decir, bueno, debo decirte que esas conexiones se rompieron cuando ese demonio entró al cielo, ocasionando un enorme agujero, por ende, también rompió todas las conexiones de los ángeles con los humanos. Cuando dijo eso, yo, confundido, le pregunté, entonces si esas conexiones se rompieron, ¿cómo fue posible que yo, y mis hermanos, pudimos caer de ese agujero, y llegar a la tierra? Bueno, ahora mismo te lo vamos a decir. Ustedes pudieron entrar a la tierra, porque ustedes tienen conexión con los niños que nacieron el 12 de diciembre. Desde el día en que ustedes nacieron, y desde el día en que esos niños nacieran, nosotros creamos la conexión, de ustedes, y de esos niños. Pero como esos niños nacieron el 12 de diciembre, o sea, el día de la Virgen de Guadalupe, la conexión que creamos, no solo se formó una conexión cualquiera, sino una conexión especial, para que ustedes puedan ser los compañeros de por vida, de esos niños. Ahora lo entiendo. Pero lo que no puedo superar hasta ahora, es que perdí a mis hermanos. Pero fue en eso, que las voces me dijeron algo, que nunca me imaginaría.
Me dijeron que podía recuperar a mis hermanos, con ayuda de esos niños. Pregunté, ¿de qué tenía que hacer primero? Ellos me dijeron que necesitaba 14 niños para recuperar a mis hermanos, y esos niños tienen que ser los mismos que nacieron el 12 de diciembre del año 2007. Son los mismos niños quienes tienen la conexión con tus hermanos y contigo. En ese momento al instante, pensé, si logro unir a esos niños con mis hermanos, y si yo logro unirme con la persona que me toca, podré recuperar a mis hermanos. Pregunté, ¿cuándo podré reencontrarme con mis hermanos? Las voces me dijeron que debería esperar 13 años. Ese es el tiempo que tienes que esperar. Y que además, una vez de que ustedes se unan a esos niños, todos tendrán la misma edad de cada uno de esos niños. Les pregunté algo molesto. ¿Y por qué chingadas madres tengo que esperar exactamente 13 años? Los ángeles me dijeron, cada 16 años, activamos las conexiones de los ángeles con los seres humanos. Tú estuviste dormido por 3 años, y estamos en el año 2010. Con los 3 años que estuviste dormido, ya solo faltan 13 años. Yo les pregunté, ¿y por qué no puedo reencontrarme con mis hermanos el día de mañana? Las voces me dijeron, nosotros no decidimos cuánto tiempo se tiene que esperar. Los dioses del más allá son los que nos dicen cuántos años tenemos que esperar. Nosotros solo somos los que activamos las conexiones. Les dije que necesitaba saber quiénes eran esos niños para recuperar a mis hermanos. Las voces aceptaron, pero me dijeron algo, me dijeron que tendría que quedarme a vivir en la Basílica de la Virgen de Guadalupe para que no siga viviendo la calle. Yo acepté en quedarme a vivir aquí, y una última cosa me dijeron, oye Darius, sabemos todo sobre ti. Y también, en esta basílica, sabemos todo acerca de la humanidad. Los niños que tienen conexión con tus hermanos, sabemos quiénes son, y si quieres recuperar a tus hermanos, entonces, te diremos la fecha, el año, y la hora en donde podrás encontrarlos. En ese momento, me dijeron todo, acerca de quiénes eran ellos, sus nombres, y en dónde viven. 13 niños vivían en Guadalajara, y uno vivía en León, Guanajuato. Les pregunté a las voces, que en dónde estarían, en 13 años. Ellos me dijeron todo, a la perfección. En 2024, los 14 chicos se reunirán a las 3:40 de la tarde. El día 14 de marzo. Yo les dije que ya lo tenía memorizado. Una vez que me han dicho eso, salí corriendo de la basílica, les había dicho que iría a conseguir comida, pues ya tenía muchísima hambre. 13 años después. En todo ese tiempo, estuve conociendo más a la humanidad, la cultura mexicana, viviendo la Ciudad de México, también estuve viviendo como una persona normal, y acostumbrarme a las tradiciones y fiestas que hacen aquí. En 2021, las voces me dijeron que tenían que hablar conmigo urgentemente. Yo fui a la basílica, y los ángeles me empezaron a contar. Resulta que el mismo demonio que había llegado a mi hogar hace 16 años, regresará el primer día de enero del 2024 para destruir el mundo. Empecé a tener una furia tremenda. Primero me quita a mis hermanos, y ahora, ese demonio regresará el 2024 para acabar con el mundo. Por redes sociales, me enteré que Francia estaba siendo el país más visitado del mundo, y que mucha gente de todo el mundo iba a visitarlo. Algo que no les mencioné, es que los ángeles no me dijeron el lugar en donde esos chicos se iban a reunir. Así que, después de pensarlo, tuve una gran idea. Recordé que el demonio llegaría el 2024, el primer día del año. Pero yo no lo iba a permitir. No dejaría que ese demonio destruya el planeta Tierra, así que lo que se me ocurrió es lo siguiente. Con mis poderes de hipnosis, hipnotizaría a los 14 muchachos para que aceptaran en ir a ese viaje de Francia, que seguramente las escuelas estarán planeando. Y por último, guiar a los 14 chicos a la basílica. Y así, reencontrarme con mis hermanos. Era el método perfecto para reencontrarme con mis hermanos, y también
He estado planeando algo para enfrentarnos a ese demonio. Si todos vamos al viaje de Francia, podremos atraer al demonio a Francia y encerrarlo por 32 días ahí. Si ese demonio anda suelto y destruyendo ciudades de varios países, mi idea es atraer a ese demonio al país de Francia y encerrarlo por 32 días. Ya había llegado el día 13 de marzo. Pasé casi todo el día en la calle, distrayéndome un poco. Era hora. Me dirigí a la basílica y me puse en el centro del lugar. Después, les dije a las voces que ya era hora de reencontrarme con mis hermanos. Ellos me dijeron las palabras que tengo que decir para que mis hermanos se unieran con esos chicos, y fui a hacer el plan. Primero, hipnoticé a cada uno de los 14 chicos, siguiendo con el método para guiarlos a este lugar, esperando a las 3:40 de la tarde, para verlos. Llegó la hora, 3:40. Y bueno, ya sabes lo demás. Pero, cuando pasaron 10 minutos, sin que ustedes entraran a la basílica, me arrodillé, y empecé a decir unas palabras. Asbiudibatubi gubingr, sawahovitstukwa, buixabididididhet, pujadit vivabude. Luego de decir eso, en ese momento tuve una visión, y pude ver unas luces azulinas, que se dirigían a toda velocidad hacia donde estaba. Canté victoria, al fin volvería a ver a mis hermanos. Ahora, me tocaba a mí, unirme con el chico que me toca. Fue en eso, que sentí una sensación como un imán, que me absorbía, y luego, instantáneamente, me teletransporté a otro lugar. Estaba muy confundido, y no sabía en dónde estaba. Así que tuve que improvisar, e hipnoticé a los muchachos, otra vez. Estaba a punto de salir del lugar cuando en eso, te vi. Sí, te vi bajar hasta aquí, algo que nunca esperaba. Tú cambiaste el rumbo hacia donde quería que estuvieran, pero justo en eso, pude ver el otro lado del lugar. Y ahí estaban mis hermanos, junto a los 13 chicos confundidos. Quedé maravillado al verlos, teniendo de 14 a 16 años. Y cuando te hablé, diciéndote de que te acercarás, y logré convencer a todos de que vinieran a este lugar. Pude que todos pudieran volver. Y ahora, juntos podremos luchar contra ese demonio, que está por ahí suelto. ¿Quieres saber qué ángeles se unieron con los cuerpos? De acuerdo. Emilio, con Edwin. Arturo, con Jacob. Alejandro, con Tony. Andrés, con Isaac. Ken, con Sabón. Julián, con Abdul. Nicole, con Nidia. Alexa, con Amelia. Violeta, con Victoria. Jinsis, con Astra. Valentina, con Susan. Nistixia, con Natalia. Sofía, con Larisa. Y yo, me uní contigo. Álvaro. Vi como el ángel, llamado Sabón, le seguía absorbiendo ese líquido de la cabeza de Ken, y en eso, le pregunté. Oye, ¿qué es ese líquido que le está sacando a Ken? Sabón, me dijo. Es el agua bendita. En eso, Darius, me dijo. Ese líquido que Sabón está absorbiendo, es el agua bendita con el que cada uno de ustedes, fueron bautizados desde que nacieron. Como no tenemos nuestras alas, necesitaremos de sus aguas benditas, para usar nuestros poderes. ¿Ahora lo entienden, muchachos? Esas marcas del número 12 que tienen en sus hombros izquierdos, es porque cada uno de ustedes nació el 12 de diciembre, el día de nuestra madre. Pero ahora que estamos todos aquí, tenemos que detener a ese demonio. Necesitamos que ustedes cooperen, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos acompañen. Si ese demonio sigue suelto por el mundo, lo destruirá, y lo convertirá en el infierno.